Bueno, compañeros, ya estamos en proceso de grabación de la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad y por la conexión oportuna. Vamos entonces a comenzar a compartir pantalla e iniciar con el proceso de asistencia, muchachos, por el momento. Ya habíamos adelantado por aquí algo. Tenemos entonces, vamos a hacer aquí el llamado correspondiente en esta primera lista. Carlos Mario Bartolo. Presente, profe. Gracias, Carlos Mario. Andrés García. Presente, profe. Gracias, Andrés. Leison González. Presente, profe. Gracias, Leison. Karina Moreno. Presente, profe. Gracias, Karina. Edison Ortiz. Gracias, Edison. Michael Pino. Acá, profe. Gracias, Michael. Tenemos entonces en este momento novedad con Laura Marcela y con la compañera Camila Parra, que tampoco ha hecho conexión. Verificamos acá. Ok, bueno, vamos a de igual forma dar espacio a ver si logran conectarse las compañeras en unos minutos. Vamos a dejar esto listo aquí y procedemos entonces con nuestros temas del día de hoy, donde vamos entonces a avanzar en nuestros temas de módulo. Vamos a también intentar tocar entonces temas como las ventajas de las zonas francas, beneficios y tipos de zonas francas. Recordemos que también tenemos el tema de presentación del compañero Leison González. Ya previamente él me había enviado la presentación, la tenemos lista. La idea entonces el día de hoy sería que arrancáramos con el tema que Leison nos va a presentar. Recuerda, Leison, que tenemos un máximo o un promedio entre 15 y 20 minutos para la presentación. Acorde a la presentación que me enviaste, pues creo que ese es el tiempo más o menos que tienes definido. Y tocaríamos este tema y luego pasaríamos a los temas de módulo. ¿Les parece, muchachos? Leison, ¿estás de acuerdo? ¿Estás preparado ya? Preparadísimo, me imagino. Sí, profe. Ya a la mano de Dios. Estamos bien. A la mano de Dios, listo, Leison. Bueno, no hay problema. ¿Vas a presentar tú directamente las diapositivas? ¿Quieres que las presente yo? Creo que mejor que usted las comparta, profe. Un poquito enredadito acá en este equipo. Listo, no hay problema. Entonces ya procedemos a compartirlas y vamos dando inicio. Antes de tu presentación, Leison, y aprovechando pues que estamos casi todo el grupo completo, quería preguntarles nuevamente, yo sé que esto ya lo hablamos en la primera sesión, pero pues la universidad nos está solicitando que consultemos nuevamente con los estudiantes sobre el tema de alternancia. Primero quiero confirmarles que aún no ha sido aprobado el tema del plan de alternancia. Todavía no tenemos noticias o novedades sobre esto. Seguimos a la espera a ver qué pasa en los próximos días. Pero sí queremos conocer, en el caso de los grupos que están en el horario de los sábados, que como les había dicho en la sesión inicial, para los estudiantes de los sábados, entonces aplica directamente el plan de alternancia. Regálame un segundo, le doy acceso a Laura, que ya nos está pidiendo aquí ingreso. Hola Laura, ¿ya estás ahí en conexión? A ver, no la veo, ahora sí. Laura, ¿estás ya en conexión? ¿Me confirmas, por favor? Sí, profe, buenas noches. Ok, Laura, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba consultando, ya dejamos aquí a Laura también al día en este listado, solamente nos falta la compañera Camila, que ya me informó también que estaba en proceso de conexión.
Les estaba consultando, muchachos. No sé si de pronto los otros tutores ya les hayan consultado el día de hoy, pero pues debo hacer la labor también. Quería consultarles, en el caso de ustedes, donde la jornada de los sábados está, eh, digamos que directamente ligada con el plan de alternancia, mm, aquí la cuestión es, Mor, no sé, de ¿qué, septiembre una qué spot. disponibilidad entonces o cómo estiman ustedes trabajar el tema de la alternancia en caso de que efectivamente den alguna aprobación para este modelo? Yo les había consultado a ustedes, algunos de ustedes me habían dicho que pues no consideraban en este momento por un tema de seguridad, por la situación actual y demás, eh, acceder a esa presencialidad y más bien continuar con este modelo de herramientas TICS o utilización de herramientas TICS. Quiero entonces volver a proponerles esta pregunta, muchachos, como para tener un pequeño sondeo aquí y enviarle esa información a la universidad. Entonces, no sé ustedes qué me dicen, cómo están en cuanto a esa posible situación de la alternancia. Profe, pues, Por parte Listo, de la casa. Michael. Michael, continuarías con este modelo. Profe, Andrés. igual, también igual. Andrés también, ok, perfecto. profe también. En la casa, profe, también. Leison también seguiría en este modelo, perfecto. ¿Qué nos cuenta Carlos Mario? También, profe, también en el modelo. También en este mismo modelo, perfecto. Edison, ¿qué nos contarías? Edison, que estás integrándote hoy al grupo. Profe, yo digo que es mejor en este momento seguir virtual por la situación que estamos todavía. Ok, perfecto, Edison, no hay ningún problema. Karina, ¿qué nos cuentas? Igual también, en el mismo modelo. Listo, en este mismo modelo. Y Laura también nos confirma aquí por el chat que con este mismo modelo de apoyo en herramientas TICS. Listo, muchachos, yo con esta información pues ya trabajaría también con la universidad entregándoles lo que ustedes estiman para este módulo. Entonces, no hay ningún problema. Como se los dije en la primera sesión, aquí lo principal es la seguridad de cada uno de nosotros y mientras ustedes se sientan seguros trabajando de esta forma y pues por obvias razones, así la universidad lo tiene que manejar también y para eso están establecidas todas estas herramientas. Listo, muchachos. Entonces, vamos a proceder con la presentación del compañero Leison. Vamos entonces aquí a compartir la presentación de este muchachón. Me confirman por favor si están viendo la pantalla. Listo, Sí, perfecto. profe. Ya voy a activar entonces la presentación para que podamos verla. Leison, ¿estás ahí? Ok. Vi que enviaste unos links al grupo. No sé si tengan algo que ver con la presentación. Sí, profe, claro. Al final, algo que me pareció muy interesante, pues que observé algo del crecimiento de las actividades logísticas, pues en Barranquilla, una de las zonas francas, Ok. pues que está innovando. Y pues interesante, pues que si no lo podemos visualizar, pues que al menos lo tengamos ahí como Listo, guardadito ya que lo ahí. enviaste al grupo, perfecto, como para que todos tengamos ahí acceso desde los móviles. Si quieres, también envías esos links al chat para que los tengamos aquí también en el chat de la sesión y de pronto tengamos el espacio ahorita de visualizarlos. Ya nos acompaña también la compañera Camila Parra. Camila, bienvenida a la sesión. Camila, ¿nos escuchas?
¿Estás recibiendo bien el audio ahí? Ok, ya nos estás escribiendo ahí por el chat. Perfecto. Listo, muchachos. Bueno, Leison, entonces vamos a arrancar. Ahí ya Camila nos confirmó que escucha bien. Vamos a arrancar aquí con la presentación del compañero. Leison, dale, el grupo es tuyo. Muchas gracias, profe. Compañeros, mi nombre es Leison Enrique. A mí me correspondió el tema crecimiento de las actividades logísticas y sus operaciones en las zonas francas. Las diferentes operaciones de comercio que se deben agotar en el proceso, en la colocación de los productos en una empresa. Es el mercado, son conocidas como distribución física internacional, siendo esta área parte esencial del concepto logístico. Si estas operaciones se llevan a cabo al interior de una zona franca, van a reportar altísimos niveles de reducción de costos y mayor competitividad a nivel internacional, impactando de manera positiva los márgenes de utilidad. Por esta razón, que existe una gran relación entre el concepto de logística y la zona franca. En esta última, es posible llegar a realizar todo el proceso de la cadena de suministro, abastecimiento, producción, empaque, embalaje, almacenamiento y entregas. Si bien es cierto, hay un crecimiento en las actividades de la logística y sus operaciones a partir del 2008 hasta el 2017, pues que realmente hay como una estadística registrada, pues 2018, 19, pues o sea, también ha registrado un incremento, sino que se hace más notable en estos tiempos por el transporte, la producción, la distribución, que pues tomé como esa trayectoria y lo que hay en el transporte, la existencia de las operaciones, como el transporte multimodal, que permite que el operador tome determinadas mercancías bajo su custodia, igual bajo sus responsabilidades del interior hacia el exterior, como son los modos de transporte, y esto lo lleva a cabo con la autorización de un documento o un contrato. También mire lo que fue la producción, la distribución y la clasificación de los usuarios en las actividades logísticas y las zonas francas. Si pueden observar, pues ahí está cada usuario de industria y bienes por usuarios comerciales, y a su vez hice un cuadrito donde está el crecimiento de los usuarios en las zonas francas colombianas, a partir del 2019 hasta el 2017. Cómo se incrementó en cada uno de los usuarios, entre industria de bienes y servicios, industria y servicios, y la parte comercial, esta matriz la saqué pues de la ANDI, como registran pues el incremento paulatino de entre el 2009 al 2017. O sea, el crecimiento de los usuarios en las zonas francas, según una tabla, la tabla de la última década por los de las zonas francas, pues han aumentado considerablemente hasta un 51%. Leison, ahí te quiero hacer una pregunta, si tienes la información, sino para complementarles aquí a los compañeros, acerca de la diferencia entre estos tipos de usuarios que tú nos compartes aquí y estas importantes cifras de crecimiento en el periodo de 2019 de 2009 a 2017, perdón. ¿Tienes de pronto esa información de la diferencia entre estos usuarios que tú nos traes? Pues según lo que yo investigué, pues, o sea, es lo que refleja ahí es el crecimiento, la consecuencia pues de mayor flujo de las mercancías que ha pasado de las mismas, y a su vez
el acceso de los servicios que prestan y los procesos industrializados que allí se realizan. Pues lo que muestra ahí es como un descenso en el 2013 que hubo del flujo de usuarios como de un 3.5 por un equilibrio ascendente, lo que pues ha sido básicamente lo que pues es como muy vaga el por qué pues crecen y aumentan, no lo tengo pues así como muy claro acá. No, está bien el tema de las cifras. Está bien el tema de las cifras, que ya también iba a entrarte a preguntar esa parte, pero pues ya no la explicaste, donde se ve el decrecimiento en número de los tipos de usuarios. Hay 2012, si vemos, se venía con un incremento interesante. Luego de este 2012, a partir del 2013, se ve un pequeño descenso, sobre todo en los usuarios industriales de bienes, en los usuarios de bienes y servicios y en los comerciales. Los industriales de servicios comenzaron o continuaron ahí como en un crecimiento. Y luego, posterior al 2013, vuelve y se equilibra un poco la balanza. Ya les voy a dar un datico de por qué pasa eso. Pero la pregunta puntual era sobre la diferencia entre los tipos de usuarios. Previamente en esta diapositiva nos indicas entonces que hay unas actividades logísticas que se pueden llevar o que se pueden realizar dentro de las zonas francas. Y existen 4 tipos de usuarios, que son los que nos nombras y los que nos relacionas también en la tabla. Pero conocemos la diferencia entre el usuario operador, el usuario industrial de bienes, o a qué se dedica cada uno de ellos. ¿Tienes esa información para compartirla con los compañeros? Pues yo sé que según el estudio identificaron en Colombia pues 3 tipos de zonas francas, las cuales fueron zonas francas permanentes, que es ZFP, zonas francas permanentes especiales, que es ZFPE, y zonas francas permanentes costa afuera, que es ZFPCA. Ok, no, pero esos son los tipos de zona franca. Vamos entonces a aclarar esta parte de los usuarios, muchachos, como para que nos quede claro y también identifiquemos por qué posiblemente se han podido presentar algunas disminuciones y algunos incrementos. Los 4 tipos de usuarios que nos presenta Leyson aquí en la diapositiva, y que también es uno de los temas de presentación de algunos de los alumnos, uno de los estudiantes, principalmente es su función como tal dentro de la zona franca. Entonces, el usuario industrial de bienes, como su nombre lo indica, al ser industrial es un usuario productivo, es decir, tiene un proceso productivo dentro de la zona franca, ¿sí? Y esa producción está destinada a bienes puntualmente, a productos, Producen alimentos, producen confecciones, producen vehículos, en fin, bienes como tal. El industrial de servicios de la misma forma, un proceso productivo, pero de un servicio como tal, de un servicio, que pueden estar catalogados entonces de forma separada. Solo producen bienes o solo producen servicios. Y también hay otro tipo de usuario que puede estar enfocado en ambos sentidos, tanto producir bienes como servicios. Y hay un usuario comercial que es el que no tiene ningún proceso productivo, pero sí presta unos servicios logísticos puntuales. Logísticos puntuales como cuáles: almacenamiento, distribución, separado de mercancías, pero no tiene ningún tipo de transformación. Es decir, él no puede recibir una materia prima y transformarla en un producto final, porque eso lo haría única y exclusivamente un usuario industrial de bienes o de bienes y servicios. El usuario comercial lo que presta es servicios logísticos. Y el otro usuario, que aquí no está incluido, pero que nos nombra Leyson en esta primera diapositiva o en esta diapositiva anterior, es el usuario operador. El usuario operador es el usuario administrador de la zona franca, tanto para zonas francas permanentes, como nos decía Leyson hace un momento, como para zonas francas permanentes especiales
zonas francas permanentes costa afuera o zonas francas transitorias. Para que nos quede claro la diferencia ahí entre esos usuarios, ya vamos más adelante, conforme desarrollamos los temas, ir entendiendo un poco más esto y también en la presentación, en la futura presentación de uno de los temas. Continuamos contigo, Leison. Bueno, siguiendo ya en este tema, la inversión de las zonas francas entre el 2008 y 2007, que pues ya eso ya lo vemos, la última diapositiva, profe. Miramos pues cómo la matriz dice, se presentó pues en el 2013 que las operadoras logísticas disminuyeron a 98%. Debido a la reforma tributaria que se ejecutó el 31 de diciembre del 2012, que estableció un sistema diferente de liquidación del IVA para las zonas francas, que lo aprobaron a partir de esa reforma tan conocida en el 2014, que es Zambrano, para lo cual en el mismo año la inversión en las zonas francas fue de 20.509.344 millones. De acuerdo a Gómez, la ley 1607 del 2012 aumentó el IVA al 25% para las zonas francas, lo cual dio un cambio a al régimen de las expectativas legítimas de los inversionistas. O sea, se retrajo. Se había constituido para el 2014, o sea, la expectativa eran de 202 zonas francas, con el cual aparecían pues 40 CFP y 60 CFE, ocupando un total de 44.055.268 kilómetros cuadrados del territorio colombiano. Según esta estadística la saqué de la ANDI, reportada en el 2017, con una inversión de 28.728.739 millones de dólares, lo cual se debe a lo atractivo del país como destino de inversión, según Diago y Charro. Según lo plasmado en esta tabla del 2008, las zonas francas en Colombia eran 40 entidades existentes y divididas en 23 y 17, los cuales crecieron rápidamente hasta el 2018, hasta el 2008. Pero a raíz de la privatización de las zonas francas, por una ley emitida y firmada por Juan Manuel Santos, quien fue ministro del Comercio, pues durante ese ciclo mencionado, la nueva normatividad especial en materia tributaria y aduanera, y en el 2005, bajo la ley 104, las zonas francas permanentes especiales o unipersonales. O sea, para eso se retrajeron bastante con esta ley que promulgó antes ministro y después presidente. Una de las zonas francas pues que me gustó y que está innovando mucho, pues en general están todas innovando, es la Cayana. Se crearon 14.299 corporaciones más dentro de esta, o sea, aumentando un 20.4% ahora al 2018. O sea, dinamizando pues como la economía, promoviendo la inversión y trayendo muchos beneficios al multisectores. Allá, por ejemplo, en la Cayana, miramos que de 12 nomás que había empresas, aumentaron a 35. Y ahora en el 2020 hay ya 50, ofreciendo pues
lo que hace más atractivo es lo que es la seguridad, los circuitos cerrados, pues que los privilegios que tienen al estar cerca a los puertos, al contar que, por ejemplo, ellos están cerca entre Cartagena, a la vez que están, que pueden traer toda la inversión europea, y también que tienen algo innovador, que no, pues que están utilizando energía no convencional, o sea, como los paneles solares. Eso también reduce mucho los costos significativos para las empresas que trabajan allá. Ok. ¿Algo más que aportar, Leison? No, los invito a que veamos uno de los dos videitos, es interesante, profe. Listo, bueno, vamos entonces. No sé si los compañeros tengan alguna inquietud con respecto a la información que nos entrega Leison el día de hoy. No, profe, todo bien, todo muy claro. Ok. Bueno, muchachos, quiero entonces terminar y antes de ver el video, ¿son muy largos los videos, Leison? No, son cortos, videitos cortos y sustanciosos, profe. Listo. Antes de continuar entonces con uno de los videos para que nos quede tiempo para avanzar en temas, quería enfocarme en estos tres puntos que nos tocó Leison aquí, transporte, producción y distribución. El surgimiento de estas zonas francas, y ahí veíamos las cifras que nos entregaba Leison sobre el incremento interesante en las mismas, en los tipos de usuarios, en los tipos de zona franca, la inversión allí establecida, el inconveniente que se presentó allá en 2012, 2013, donde no sé si de pronto dentro de la fuente que utilizaste tenían algún tipo de error en cuanto al tema del impuesto que se estaba planteando allí. No es el IVA, sino el impuesto de renta, que el impuesto de renta para las empresas ubicadas en zona franca es diferencial, está alrededor del 20-22%. En ese momento, en esa reforma tributaria que se planteó y que se firmó, pero luego se hizo una modificación, se estableció un impuesto de renta para las empresas ubicadas en las zonas francas del 25%. Ese 25% no fue muy bien aceptado ni por las zonas francas vigentes, ni por las que esperaban llegar a Colombia o las que esperaban incrementar sus usuarios en Colombia. Por eso tuvo que presentarse una modificación y luego retornar a ese porcentaje promedio del 20 al 22%. De ahí el tema de la desaceleración de la inversión en zona franca y también la disminución en algunos casos de algunos usuarios que luego retomarían otra vez la operación en zona franca o aparecerían unos nuevos. Y en la parte de estos procesos logísticos, transporte, producción y distribución, obviamente estos modelos, mecanismo de promoción al comercio exterior, como es conocido, las zonas francas, entregan entonces un dinamismo en estos tres puntos. En el transporte, obviamente, el incremento en la utilización de los tipos de transporte, sobre todo el carretero o el transporte terrestre, ya en algunos puntos también el transporte férreo y el fluvial, la distribución, la posibilidad entonces de hacer distribución física internacional, como nos decía Leison, y distribución también nacional, y la producción, obviamente, porque incentiva de forma directa, y ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, toda la posibilidad que tienen estas empresas de hacer inversión importante, una buena cantidad de inversión, sin el peso tributario de algunos impuestos como los aranceles, el IVA y también el peso del impuesto de renta. Quería hacerles como ese pequeño complemento. No sé, Leison, si ya nos compartiste los links en el... Ah, no, todavía no nos has compartido los links en el chat de la sesión para que podamos verlo. Podamos ver alguno de los videos, Leison.
Profe, está un poquito lento esto acá. Yo se lo mandé ahí a su WhatsApp. Si tiene Sí, usted de me tocaría pronto. abrir aquí el WhatsApp web. Espérame un segundo entonces, por favor. Listo, muchachos. Vamos a ver entonces el video de La Cayena, Zona Franca La Cayena. El otro está un poco más largo. Vamos a ver este que es de 4 minutos, que nos entrega información sobre esta zona franca ubicada en el Caribe colombiano. En el Atlántico de enero a septiembre del 2018, según la Cámara de Comercio de Barranquilla, se crearon 14.299 empresas, 20,4% más que el mismo periodo del 2017. Para conocer un poco más el dinamismo de la industria y comercio en esta región, hemos venido a conocer la zona franca La Cayena, saber cuáles son los servicios que presta y la infraestructura con la que cuenta para aquellos interesados en invertir en esta zona franca. Como tal, es un parque industrial con beneficios del régimen franco. En ese sentido, nosotros somos promotores de inversión, de atracción de nuevas compañías que se ubican entre la zona franca para gozar del régimen franco y para gozar de una infraestructura de alto nivel. En ese sentido, nosotros comercializamos lotes, alquilamos bodegas o alquilamos lotes para que compañías que deseen gozar del régimen franco puedan instalarse y operar acá en nuestra zona franca. Estas zonas francas, como la nuestra, son zonas francas multisectoriales. Aquí se pueden ubicar cualquier tipo de sector. Digamos que eso es una de las grandes ventajas de nuestras zonas francas, que son multisectoriales. Y La Cayena es un ejemplo de eso. Hoy en día tenemos 35 compañías. Hace 4 años solamente teníamos 12. Es decir, que en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento exponencial a nivel de usuarios, a nivel de empleabilidad, a nivel de operaciones de comercio exterior. Son unos parques industriales con una infraestructura muy potente. Todo es tecnología de última generación, fibra óptica, tú no ves cables por ninguna parte, todo está subterráneo. Adicionalmente, el tema de seguridad. Estos parques tienen una seguridad que no lo tiene ningún otro parque industrial que no sea zona franca. El tema de cámaras de televisión, circuitos de televisión, tenemos más de 70 cámaras. Todo ese tipo de cosas, y se lo sumas a los beneficios del régimen franco, son muy, muy atractivas para nueva inversión y que nuevas compañías se ubiquen dentro de nuestra zona franca. Barranquilla es una ciudad bendecida porque tiene una ubicación geográfica privilegiada, como como tener acceso al puerto, a río, tener puertos alternos como son Santa Marta y Cartagena, y son el punto especial o ideal para poder accesar a los mercados del exterior, ya que estamos muy cerca de Estados Unidos y tenemos fácil acceso a través de todos nuestros puertos a países como Europa y Sudamérica. Entonces, digamos que tiene una ubicación privilegiada. Uno de los objetivos cuando uno constituye una zona franca, y lo dice la ley, es que uno sea un verdadero polo de desarrollo. Hoy el 35% de las personas que están trabajando en zona franca son de las poblaciones cercanas, en especial de familias. Es decir, que tiene un impacto directo sobre cerca de 500 familias, porque hoy en día la zona franca está empleando 1.600 personas directas. Y ya hoy en día entran a la zona franca más de 2.600 personas diarias. Dentro de la zona franca hemos lanzado un programa que se llama Cayena Verde. El tema de Cayena Verde está muy enfocado a, primero, manejar bien el medio ambiente al interno. Estamos en un proceso muy fuerte de arborización, de tener zonas verdes
que ayuden a minimizar el impacto climático que hay tanto en la ciudad como en el mundo. Adicionalmente, estamos en un proceso de aprovechar energías no convencionales, como es el caso de energía solar. Eso lo estamos promocionando muy al interior de nuestra zona franca y creemos que en un lapso de 1 o 2 años deberíamos tener ya este tipo de energías no convencionales dentro de la zona franca. Terminamos nuestro recorrido por zona franca La Cayena, que en el 2018 termina con 37 usuarios en operación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la costa atlántica y la región Caribe para conocer más sobre los inmuebles nuevos de proyectos de vivienda, comerciales y por supuesto zonas francas como La Cayena que impulsan y desarrollan el comercio en la región. Los esperamos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Ok, muchachos. Bueno, también el video muy concreto en cuanto a lo que es el desarrollo como tal que genera una zona franca. En este caso, zona franca La Cayena. Pero en ese mismo sentido trabajan todas las zonas francas ligadas obviamente al régimen franco, a lo que los exige y los beneficios que tiene el régimen franco y a todos los compromisos que estas zonas francas adquieren con el entorno social, con el entorno empresarial, con todos los sectores productivos del país. Muchas gracias, Leison, por la información entregada. Vamos a compartir, si no tienen ningún inconveniente, la presentación también en la plataforma y ahí quedará correspondientemente la nota de la actividad también. Claro bueno, que sí, muchachos, vamos a continuar entonces con nuestros temas. Habíamos quedado en este punto. Desafíos regionales de las zonas francas. Ya habíamos visto previamente aquí el tema de los objetivos de las zonas francas. Ya también en este corto video, en el video anterior, en lo que nos entrega Leison, complementamos un poco acerca de esos objetivos, pero a la vez de hablar de objetivos, también tenemos que hablar de desafíos regionales, muchachos. Desafíos que tienen estas empresas llamadas zonas francas, estos puntos geográficos, estas delimitaciones geográficas dentro del territorio aduanero nacional que tienen un régimen especial y que se consideran, como les decía hace un momento, herramientas de promoción del comercio exterior o del comercio internacional. ¿Cuáles son esos desafíos? Integrar la economía de conocimiento con materias primas, es decir, promover, incentivar la utilización de materias primas en su gran mayoría nacionales, también las internacionales, a través de las importaciones, y esa posibilidad productiva de integración de alta tecnología, pues generar mucho más desarrollo en cuanto a este tipo de utilización de materias primas. Fomentar empleos dignos, obviamente, allí también nos hablaban hace un momento en el video de la generación de una buena cantidad de empleos. Esto es lo que generan este tipo de empresas que se establecen como usuarios dentro de las zonas francas. Es obligación de ellos generar empleos y además empleos directos en su gran porcentaje. Dinamizar el espíritu emprendedor, poder obviamente incluir empresas que tengan cierto nivel de emprendimiento, que cumplan obviamente con los niveles de inversión, pero que sean empresas nuevas, ya que es uno de los requisitos para poder establecerse en una zona franca, tiene que ser una empresa nueva, ¿sí? Constituirse como una empresa nueva. Vamos a ver algunos ejemplos de pronto empresas que conocemos que están ubicadas tanto en el territorio aduanero nacional como en una zona franca, pero con un nombre diferente o con un adicional al nombre, donde tienen que demostrar desde una inversión nueva hasta generación de empleos nuevos y demás. Ya hablábamos de dinamizar el espíritu emprendedor también, atraer inversión a largo plazo, sobre todo esta inversión extranjera que se vuelve cada vez más llamativa, más atractiva cuando las empresas del exterior entonces encuentran este tipo de beneficios que podemos manifestar a través del régimen franco y a través de los acuerdos tributarios o las reformas tributarias que han incluido este mecanismo de promoción al comercio exterior. Desafíos a acceder a nuevos mercados a través de estas zonas francas y por considerarse herramienta o mecanismo de promoción del comercio exterior, pues la idea entonces es poder acceder a nuevos mercados, a diferentes mercados, aprovechando
cada una de las herramientas que tenemos en el comercio internacional y el comercio exterior, los acuerdos o tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales, multilaterales, beneficios que se otorgan a través de negociaciones entre diferentes países con Colombia, las mismas empresas que son multinacionales o transnacionales y que entonces estiman establecer o tener una sucursal, una satélite, una empresa satélite dentro de una zona franca en Colombia, pues ahí vamos a tener la posibilidad de acceder a ese mercado donde también está ubicada esa misma empresa, donde tiene otras sedes alternas, otras sucursales, y ahí vamos a tener un mayor movimiento de mercancías, posibilidades de incrementar el tema de tecnologías de la producción y nuevas herramientas para poder implementarlas en estas empresas, sean productivas de bienes, de servicios o incluso hasta siendo comerciales. Crear una cultura de emprendimiento es uno de los desafíos más complejos dentro de las zonas francas, porque si bien es cierto, conocemos que el emprendimiento se da en esas pequeñas y medianas empresas generalmente, estas pequeñas y medianas empresas también tienen una gran dificultad para acceder a las zonas francas y es el nivel de inversión. Entonces, estos emprendimientos tienen que estar primero muy bien consolidados y ser realmente atractivos para tener una inversión que apalanque ese crecimiento del emprendimiento y puedan estar dentro de las zonas francas. Es uno de los desafíos más complejos, pero se está trabajando en esa parte. Y también fomentar la innovación a través de la implementación de esas tecnologías de punta, de esos nuevas herramientas, nuevos procesos que estas empresas del exterior, sobre todo, que vienen a establecerse en las zonas francas, traen consigo y las comienzan a implementar en los procesos productivos de estas zonas o estos campos industriales, como se les conoce también. Las zonas francas entonces son vitales para constituirse en políticas de Estado, perdón. Ya las zonas francas son una política de Estado, ya no se desestima que las zonas francas vayan a desaparecer. Esto ya es incluso un trabajo que se presenta desde los gobiernos de turno, el de darle extensión a la permanencia de las zonas francas en el país. Recién el año pasado fueron aprobadas algunas prórrogas de permanencia de zonas francas de incluso hasta 15 y 20 años más. Entonces, tenemos zonas francas para rato, tenemos polos de desarrollo para rato y muy seguramente seguirán creciendo también conforme vaya mejorando la economía tanto del país como la economía mundial. Contar con transparencia y efectividad, obviamente, no solo en toda la parte de crecimiento económico, sino también en la parte de crecimiento productivo. Y posicionar las industrias nacionales y fomentar alianzas con industrias. Posicionar las industrias nacionales, obviamente, cuando estamos o cuando las empresas nacionales pueden acceder o pueden contar con ese modelo de las zonas francas, porque también hay mucha inversión extranjera y se posicionan esas industrias extranjeras también. Y en algunos casos podríamos hablar de que hay más empresa extranjera en las zonas francas que empresa nacional. Sin embargo, a pesar de todo, estas empresas extranjeras pues están cumpliendo con su objetivo, están generando empleo, están generando desarrollo, están generando productividad, están generando conocimiento de mercados o acceso a mercados internacionales. Entonces, hay que ver tanto las cosas positivas frente a la industria nacional como frente a esa industria que viene de los mercados internacionales. Las zonas francas, entonces, se consideran y se constituyen como ese mecanismo efectivo para la transformación de un país, en este caso, la experiencia de Colombia y las cifras en cuanto al tema de zonas francas, productividad en zonas francas y las cifras del comercio exterior desde las zonas francas, pues así lo acompañan y nos generan una visión y un panorama muy positivo para los próximos años en cuanto al crecimiento productivo. Vamos a hablar un poco de las ventajas de las zonas francas. Aquí nos podemos establecer un poco más esos buenos beneficios que tienen estas zonas y cómo entonces se vuelven atractivas para la inversión tanto de nuevas empresas que vienen del exterior como de las empresas en Colombia que ya tienen un proceso establecido, pero que comienzan a estudiar la posibilidad
de estar dentro de una zona franca, de pronto salir o dejar de estar en el territorio aduanero nacional y pasar más bien a todo su proceso a una zona franca, obteniendo todos estos beneficios o todas estas ventajas importantes. Entonces volvemos a decir que la zona franca debe estar o debe considerarse siempre como un área geográfica extraterritorial al área geográfica del país. A pesar de estar dentro del país, esta área geográfica se considera extraterritorial y por tal motivo tiene unas condiciones especiales en su régimen franco. Así como tiene condiciones especiales en esa parte aduanera, tiene condiciones especiales en la parte tributaria, en la parte comercial, incluso hasta en la parte laboral, ¿sí? Porque lo que se trabaja allí es la posibilidad de tener la mayor cantidad de beneficios y ventajas para las empresas que hagan esa importante inversión dentro de estas zonas francas y ya luego entonces que eso se convierta en focos de competitividad, en valor agregado dentro de todas estas industrias. Estas zonas francas entonces ya habíamos visto que inician desde 1958 por allá con la zona franca de Barranquilla. Luego pues el incremento que ya vimos también gracias a la apertura económica en primera instancia y luego a la ley 104 de 2005 donde favorece la creación, el funcionamiento y la expansión de las zonas francas, generando también esa posibilidad de que la inversión privada sea completamente trabajada en estas zonas francas, que se deje un poco a un lado la parte de la inversión pública y se trabaje capital privado en estos focos de crecimiento, en estos instrumentos del comercio exterior. Entonces, además de eso, en la ley 104 se permite también la aparición o la instalación de las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales, como también se les conoce. Y allí entonces se da un mayor incremento en este tipo de empresas que no necesariamente deben de estar dentro de este parque industrial o de alguno de los parques industriales considerados zonas francas, sino que pueden estar fuera de ese parque industrial, cumplen con todos los requisitos que el régimen franco y el estatuto tributario así establecen para la constitución de una zona franca y se constituyen como tal, accediendo a todos los beneficios. El tema de renta, el tema de impuestos, el tema de la permanencia de mercancías, los mismos beneficios, solamente que es para una sola empresa. Ahí aparece en ese momento, en el 2005, esa posibilidad, entonces incrementa bastante y sobre todo en el área de los servicios, la aparición de las zonas francas. Ventajas importantes, entonces la reducción de ese 15% en el impuesto de renta, donde les decía que actualmente está en un promedio del 20 al 22% el pago de impuesto de renta de las empresas que están catalogadas como zonas francas o usuarios de zonas francas, el no pago de tributos aduaneros al momento de que los productos ingresan a la zona franca. Esto lo hablamos cuando la mercancía viene del exterior. Cuando la mercancía viene del exterior, si estamos hablando de una empresa por fuera de zona franca, se sabe que tiene que surtirse o se conoce que tiene que surtirse el proceso de importación, ¿sí? La mercancía llega a un puerto, a un aeropuerto, pasa a una frontera terrestre y tiene que cumplir el proceso de importación o nacionalización de las mercancías, pagando los aranceles, el IVA y cumpliendo con todos los requisitos legales. Si la mercancía está destinada para un usuario de zona franca, para ingresar directamente a una zona franca cuando llega al país, pues el único proceso aduanero que se debe cumplir es el tránsito aduanero. La mercancía de igual forma llega a un puerto, a un aeropuerto. Recordemos que no hay zonas francas que tengan un aeropuerto o que tengan un puerto en Colombia. Si hay unas que están muy cerca a los puertos, si hay unas incluso que están dentro de las zonas portuarias, pero el proceso de la llegada de la mercancía en el caso de la importación sigue siendo el mismo. La mercancía llega al puerto, al aeropuerto y se surte un proceso aduanero que es el tránsito aduanero o la operación de transporte multimodal para que la mercancía continúe en control aduanero y pueda ingresar a la zona franca sin la obligación y ya adhiriéndose a ese beneficio, a esa ventaja de no tener que pagar impuestos
o los tributos correspondientes al arancel y al IVA para que esa mercancía pueda ser utilizada sin ningún inconveniente. Llámese materia prima o llámese producto terminado. Si va a estar dentro de la zona franca, no tiene que pagar estos impuestos. Ya cuando la mercancía estima salir de la zona franca para ingresar al territorio aduanero nacional, les pongo el caso aquí de la zona franca de Pereira, por ejemplo. La mercancía llega a Puerto de Buenaventura, tiene que surtir el trámite de tránsito aduanero, es un trámite aduanero. El tránsito aduanero, la mercancía está en un contenedor, sale desde Buenaventura, una tractomula, e ingresa a la zona franca. Ingresó al usuario de la zona franca y allí inicia un proceso, ya sea productivo, si viene por un usuario de bienes, o un proceso de almacenamiento, de pronto un tema de etiquetado, servicios logísticos adicionales, si es un usuario comercial, donde no va a tener ninguna transformación de la mercancía. Pero esa mercancía cuyo propietario es o un usuario de zona franca o un usuario del territorio aduanero nacional, que puede tener ahí una bodega, puede tener un prestador de servicio logístico como es un usuario comercial, cuando esa mercancía ya va a salir de la zona franca y va a ser comercializada en Colombia, ahí ya tiene que surtirse entonces el proceso de importación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante y ahí sí ya tiene que pagar los impuestos correspondientes, los tributos, llámese arancel, llámese IVA, ambos en algunos casos, en otros casos dependiendo del tipo de producto solamente IVA, arancel cero, en algunos otros casos productos que están exentos o excluidos de IVA, entonces no se pagan impuestos, pero eso depende del tipo de producto. Pero son ventajas que tenemos cuando utilizamos la operación de un usuario de zona franca y del régimen franco como tal. Y son las mismas ventajas que tienen las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales que pueden también acceder a todos estos beneficios. Beneficios entonces, ¿como cuáles? Exención del IVA por ventas a mercados externos. Y aquí complemento entonces lo que les estaba diciendo. La mercancía ingresó o cuando ingresa del exterior a la zona franca, el beneficio no pagar impuestos. Pero ¿qué pasa cuando la mercancía va a salir de la zona franca hacia el mercado exterior? Recuerden que esa mercancía, si está en la zona franca, es como si estuviera por fuera del país, está en un territorio extraterritorial. Lo cual quiere decir que no está obligada esa mercancía a pagar un IVA, así se llame exportación, ¿sí? O venta al exterior, como la quieran trabajar, no se genera IVA, ahí no se factura IVA. ¿Listo? Y de igual forma, las exportaciones, es decir, la mercancía que llega a una zona franca y que fue vendida o enviada por una empresa en el territorio aduanero nacional, tampoco genera IVA. Ya les voy a hablar un poco de esa parte. Beneficios, exportaciones desde zona franca se pueden beneficiar de los acuerdos comerciales. Aquí es importante aclarar, a pesar de que se considere una zona extraterritorial de Colombia, está dentro de Colombia. Lo he repetido ya varias veces. Quiere decir que las empresas allí ubicadas pueden beneficiarse de todos los acuerdos comerciales que tenga Colombia con los diferentes países. Entonces, la mercancía que va a ser exportada a Estados Unidos se puede acoger a los beneficios que tengamos con el TLC de Estados Unidos. Si va a ser exportada a un país de la Unión Europea, entonces con el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. Ahora recientemente con la firma del acuerdo con el Oriente Medio, entonces también podemos acceder a este beneficio. Todos los acuerdos que tengamos, Comunidad Andina, Mercosur, Triángulo Norte, todos acuerdos comerciales firmados por Colombia, empresas en zona franca se pueden acoger a esos beneficios, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que estos tienen. Se reconoce también el origen de las mercancías o el origen nacional sobre los bienes elaborados, manufacturados o transformados en zona franca. Es decir, vuelvo y lo repito, así se considere una zona extraterritorial. Si es mercancía producida en una zona franca y la zona franca está ubicada en Colombia, podemos aplicar el criterio o la determinación de origen mercancía colombiana.
posibilidad de vender nacionalmente el 100% de la producción, obviamente pagando IVA y arancel. Y vamos al ejemplo que les estaba hablando de las importaciones. La empresa en zona franca hace su proceso productivo, es un usuario de bienes, hace todo su proceso productivo, pero resulta que no tiene aún mercado en el exterior, o tiene un mercado en el exterior, pero por X o Y motivo se cayó la negociación, ya no le va a vender más a ese cliente en el exterior y le quedó una producción grandísima, no sé, de confecciones. ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer esa empresa? Pues dice, no le voy a vender al exterior, entonces le vendo al mercado nacional. Pueden vender el 100% de toda su producción al mercado nacional. No hay ningún problema, no hay un límite, no tienen que cumplir con un porcentaje de exportación o de enviar al mercado internacional y el resto para el mercado colombiano, no. Ellos pueden producir y si quieren vender todo en el mercado nacional, lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que cuando va a entrar al mercado nacional o al territorio aduanero nacional, como lo hemos venido llamando, pues tiene que surtirse el proceso de importación y pagar los tributos correspondientes, IVA y aranceles si es el caso. ¿Sí? Porque allí entonces sí se configuraría la importación de mercancías. Ahí sí hay que tener en cuenta que estamos en una zona extraterritorial, es como si estuviera por fuera del país, y toda la mercancía que ingresa al país, que está por fuera del país e ingresa al país, es una importación y hay que pagar los tributos correspondientes al IVA y al arancel. Impuesto de renta con una reducción del 15%. Otro de los beneficios, exención de IVA y arancel para las mercancías del exterior, ya lo habíamos nombrado, cuando la mercancía ingresa del exterior. Exención de IVA para materias primas, insumos, bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional hacia las zonas francas. Proveedores que puedan tener estas empresas, lo veíamos allá en el video de la zona franca de Pereira, con la empresa Ascoyen. Es una empresa de inversión española que producen las máquinas dispensadoras de café que de pronto encontramos por allá en el aeropuerto o en los hospitales, en las clínicas. Encontramos allá esas maquinitas muy bonitas, algunas digitales, algunas análogas, que dispensan bebidas calientes, café o bebidas frías y jugos y demás. Ellos producen esas máquinas. La gran mayoría de la materia prima para esas máquinas viene del exterior y otra buena parte se la compran a proveedores locales. Allá en el video nos decían, proveedores del eje cafetero o de Pereira. Entonces el proveedor que vende las piezas plásticas para esas máquinas, que vende los empaques de caucho, que vende algunos tornillos, que vende algunos ductos, que vende algunas partes fundamentales de esas máquinas, lo vende al usuario de la zona franca y no factura IVA. No factura IVA porque eso se considera, ahí volvemos al concepto de una zona extraterritorial. Es como si estuviéramos enviando la mercancía desde el proveedor en Pereira hacia el exterior. Volvemos y consideramos esa zona como extraterritorial y estamos haciendo ¿qué? Una exportación. Y en la exportación en Colombia no se factura IVA, no se genera IVA. Entonces, el proveedor en este caso hace la facturación, no sé, 5.000 empaques, 1.000.000 de pesos, y ese 1.000.000 de pesos es neto. A eso no se le genera un IVA adicional. Entonces, nos preguntamos en ese caso, ¿qué pasa con el IVA entonces que deja de facturar esa empresa, pero que muy seguramente ya pagó? Porque compró materias primas para poder producir esas partes, esos empaques, en fin, y a esas materias primas que compró en el mercado nacional les pagó el IVA, o en que incluso las importó, les pagó el IVA. Ahí el estatuto tributario y el estatuto aduanero permiten entonces que ese proveedor nacional que está en el territorio aduanero nacional, en este caso Pereira, en el caso del ejemplo, pueda entonces solicitar la devolución de IVA demostrando que la venta que hizo fue a un usuario de zona franca. ¿Cómo lo demuestra? Pues con los documentos soporte, la factura comercial, obviamente, que está destinada al usuario de zona franca, y unos documentos adicionales que más adelante vamos a ver que debe de entregar el usuario de zona franca a ese proveedor. Y allí el proveedor puede solicitarle a la DIAN la devolución correspondiente al IVA
que tenía que haber facturado en esa, entre comillas, exportación. Exención de IVA por ventas a mercados externos, lo que ya les decía, no se factura IVA tampoco desde las zonas francas cuando la mercancía va hacia el exterior. ¿Tenemos alguna duda o inquietud con estos beneficios de las zonas francas? Profe, yo más que una duda tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos, yo tengo pues mi empresa en la zona franca, entonces yo importo un producto. Sí. Tengo todos los beneficios dentro de la zona franca, pero yo lo veo más por el lado de que esos beneficios van a ser muy importantes y muy altos económicamente, digámoslo así, si yo ese producto lo voy a vender dentro de la misma zona franca o al exterior otra vez. Porque si yo ese producto lo traigo, pero luego lo voy a ingresar al país, voy a tener que igual pagar los impuestos. Lo único que me voy a ahorrar ahí es que el de la renta, ¿o qué? Listo. Encontramos, es muy buena pregunta, Michael, porque tenemos usuarios que hacen todo este tipo de operaciones. Usuarios que, por ejemplo, solamente se dedican a traer materia prima del exterior, ingresa a la zona franca, la procesan y sale mercancía al exterior. Ahí no hay una generación adicional de impuestos, ni IVA, ni aranceles, nada de esto, ¿no es cierto? Ahí es transparente, digamos, que la operación y me estoy beneficiando altamente en el tema de impuestos. Ahí la ganancia económica es muy importante. Exacto. Ahí puedo, digamos que todo eso que me estoy ahorrando en impuestos y demás, lo puedo aplicar en inversión, en maquinaria, en fin, y obviamente en unos mejores valores o costos para toda la operación que se generan también en mejores precios y más competitivos. Ahí estamos claros, no hay rollo. Pero también hay empresas, como tú lo dices, que entonces traen esa materia prima, procesan y sale un producto terminado para comercializar en el territorio aduanero nacional, en Colombia. Ahí le tengo que pagar entonces el impuesto. ¿Qué hacen muchos de ellos? Ojo con esto. ¿Qué hacen muchos de ellos? Uno, resulta que la materia prima, como ingresa y no tiene ningún impuesto, ya ahí me estoy ganando o estoy teniendo una ventaja competitiva versus una empresa en el territorio aduanero nacional que traiga la misma materia prima, que haga el mismo proceso productivo que yo, muy seguramente con una menor tecnología y obviamente pagando renta del 35-37% que actualmente está, no teniendo algunos beneficios importantes. Entonces ahí ya voy a tener una ventaja sobre ese competidor en el territorio aduanero nacional. Aún teniendo en cuenta que cuando yo vaya a sacar esa mercancía al territorio, voy a tenerle que pagar impuestos. Pero ojo que esa mercancía, con esa materia prima que traje, a esa materia prima no le pagué nada de impuestos. Ahí ya me ahorré esa parte. El importador en el territorio aduanero nacional que trajo esa misma materia prima sí le pagó impuestos. Ahí ya se me encareció mi proceso productivo, porque ya le pagué impuestos a mi materia prima. En zona franca no. Sale el producto terminado. Entonces digamos que trajimos rollos de tela. Trajimos rollos de tela, ingresaron a zona franca sin ningún impuesto. ¿Listo? ¿Y qué sale de los rollos de tela? Pues una confección. Un jean, una camisa, una camiseta, una pantaloneta, en fin, una confección X. Vemos que trajimos denim y sacamos un jean producido en zona franca. Esa mercancía, entonces, tiene que, cuando va a salir de zona franca, obviamente, pagar el impuesto. ¿Qué pasa? Hay dos opciones para que esa mercancía salga. Una, que el mismo usuario de la zona franca nacionalice para sí mismo la mercancía. Es decir, ese jean, el mismo usuario de zona franca puede hacer la operación de nacionalización y el mismo usuario paga el impuesto, paga el IVA y paga el arancel. Y luego, cuando ya esa mercancía está en libre disposición porque ya la nacionalizó, vende la mercancía al territorio aduanero nacional. ¿Y qué le va a cobrar al comprador? Pues solamente el IVA, porque se considera ya una venta nacional, porque ya nacionalizó la mercancía. ¿Cuál es la otra opción? El mismo usuario que produjo esa confección, ese jean, se lo vende al cliente en el territorio aduanero nacional y le dice, cliente, usted haga la nacionalización. Yo le vendo a un precio muy competitivo y usted pague los impuestos, pague el IVA y pague el arancel que le debe pagar. Es decir, nacionalice usted la mercancía. Sigue siendo un precio muy competitivo. Quien asume el arancel y el IVA es el comprador y cuando ese comprador venda, pues obviamente le va a incrementar el costo del arancel y su rentabilidad y demás,
factura el IVA, pero es un IVA que está recuperando del que ya pagó al momento de hacer la nacionalización. Entonces ahí la competitividad gira en torno a identificar muy bien hacia dónde va a apuntar mi negocio y cómo puedo también negociar con mis clientes si voy a hacer el proceso de vender mi mercancía en el territorio aduanero nacional. ¿Listo, Michael? ¿Te queda un poco más claro esa parte? Sí, profe, ya, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a los beneficios de las zonas francas? Ok. Vamos entonces a reconfirmar y ampliar un poco más el concepto de los tipos de zonas francas, que ya habíamos comenzado a hablar, que Leison nos compartía ahora en la presentación y que debemos tener muy claros. Tipos de zonas francas en Colombia, 3. Zonas francas permanentes, zonas francas especiales y zonas francas transitorias. Las permanentes, entonces ya sabemos que es un parque industrial o una zona geográfica delimitada, varios kilómetros cuadrados o hectáreas, como lo quieran llamar, y varias empresas determinadas como usuarios, y ya vimos qué tipos de usuarios eran, pueden estar entonces allí desarrollando sus actividades o industriales o comerciales o de servicios. ¿Sí? Es muy similar, como lo dice aquí el módulo y como nos lo decían también en el video, a un parque industrial o a un centro logístico como lo conocemos. Muchos dirán y muchos generan esa inquietud, pero bueno, aquí por ejemplo en la zona tenemos una gran proliferación de centros logísticos y también tenemos las zonas francas y los centros logísticos también tienen diferentes empresas e incluso empresas productivas, ¿sí? E incluso empresas de solamente servicio logístico. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Oh, muchachos, que la diferencia está en el régimen que se está estableciendo dentro de ese parque industrial. Cuando hablamos del régimen franco, se tiene acceso a todos esos beneficios, a pesar de ser muy similares a un centro logístico, pero hay unos accesos a otros beneficios muy importantes, a unas tecnologías diferenciadas, a un tema de impuestos y de tributos y de permanencia de la mercancía en estas zonas sin ningún tipo de inconveniente. Hay un control aduanero permanente, diferente a lo que vemos en los centros logísticos, ¿sí? Que a pesar de tener buena seguridad también y una operación logística muy interesante y demás, no tienen todos estos otros beneficios que tiene el régimen franco en estas zonas. Las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales. Entonces, estas zonas francas permanentes son una sola empresa, zona franca permanente especial, una sola empresa establecida como zona franca. Yo les ponía al inicio de nuestro módulo uno de los ejemplos claros que tenemos aquí, Telemar Spain, es zona franca permanente especial, en este caso es de servicios, servicio de call center, prestan un servicio especializado tanto a empresas nacionales como en su gran porcentaje a empresas del exterior. Servicio de call center especializado. Allí todos los elementos que ingresan a esta zona franca permanente especial están catalogados dentro del régimen franco. Es decir, que todos esos computadores, teléfonos, televisores, herramientas y demás que ellos compraron para establecer su operación están cobijados con el régimen franco. Es decir, esa mercancía no pagó impuestos, no ha pagado impuestos, no pagaron impuestos. Ya si ellos la venden, la enajenan de alguna u otra forma por fuera de la zona franca especial, pues ahí ya debe pagarse el impuesto correspondiente. Pero toda esa mercancía, todas esas herramientas y demás, todo, las sillas, las mesas, los módulos, todo, absolutamente todo lo que ellos tienen dentro de esa empresa, dentro de esa área delimitada, en este caso, en el interior de la ciudad, está cobijada por el régimen franco. Entonces, una zona franca especial es una sola empresa. No está obligatoriamente o no tiene que estar obligatoriamente dentro de esa área geográfica en el parque industrial, puede estar por fuera de él, no hay ningún problema, pero sí se delimita como tal y se considera de igual forma una parte extraterritorial del territorio aduanero nacional.
debe tener también un control aduanero y demás. Estas zonas francas generalmente están enfocadas a la parte de servicios, muy pocas de ellas a la parte de bienes, pero sí servicios de salud, proyectos agroindustriales, sociedades portuarias pueden estar constituidas como zonas francas especiales, y algunas de reconversión de empresas existentes, es decir, una empresa que ya existe y se cataloga con una inversión completamente nueva, empleos nuevos y demás, como una zona franca permanente especial. Hay un caso que de pronto no sé si alguno de ustedes conozca, pero por ejemplo, Colombina, que es una empresa nacional, tiene en una de sus plantas o una de sus plantas está catalogada como zona franca permanente especial. ¿Sí? Es una empresa enfocada a la producción de bienes, en este caso alimentos, y está catalogada toda su área, es una sola empresa, pero está catalogada como zona franca permanente especial y se llama Colombina Zona Franca Permanente Especial. Pero es inversión completamente nueva y empleos completamente nuevos. No es que hayan trasladado uno de sus empleados, un grupo de sus empleados de sus diferentes plantas, no. Son empleos completamente nuevos, inversión completamente nueva y todo acogido al régimen franco. Las zonas francas transitorias, que ya también se los había explicado y aquí lo reconfirmamos, son todas estas zonas especializadas, sobre todo en el tema de ferias, exposiciones, seminarios, congresos de carácter internacional, ¿sí? Siempre que tengan que ver con ferias, exposiciones, congresos y demás de carácter internacional, donde van a llegar expositores internacionales, empresas internacionales que de pronto traen sus productos para exhibición, sus maquinarias, sus equipos, computadores y demás. Entonces ya uno de estos sitios especializados en ferias cataloga parte de ese sitio o todo el sitio temporalmente o transitoriamente como una zona franca. Esa área geográfica, esa pequeña área geográfica, esos metros cuadrados se catalogan como zona franca y durante el tiempo de la exposición, de la feria, del congreso, así estará catalogado y todo lo que se mueva ahí va a estar cobijado por el régimen franco también. Entonces ahí tenemos el ejemplo de Corferias, tenemos el ejemplo de Plaza Mayor en Medellín, tenemos el ejemplo de Expo Futuro en Pereira. Esos son los tipos de zona franca que nosotros actualmente conocemos y manejamos en Colombia. Como ya les dije, entonces, esta distribución de los diferentes tipos de zona franca, pues lo vamos a encontrar en todo Colombia, gracias a la proliferación que se ha dado por todo lo que ya hablamos en cuanto a leyes, la aparición de la apertura económica en el 91, 2004 con la ley que permite la inversión privada a las zonas francas y toda la expansión que se ha visto gracias a la inversión extranjera. Y comenzaríamos a hablar entonces puntualmente de las diferentes zonas francas del país. Vamos a validar qué inquietudes tienen hasta el momento, muchachos, en cuanto a las ventajas, beneficios, desafíos de las zonas francas. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. No hay ninguna inquietud entonces con respecto a los temas manejados hasta el momento. No, profe, todo correcto. Listo, muchachos. Listo, Leison, Michael, gracias. Carlos Mario también, gracias por la información. Les recuerdo entonces, muchachos, quienes tengan pendiente tema de asistencias, por favor, visualizar los videos y dejar el comentario correspondiente en el canal institucional para validar de esa forma la asistencia. Eso por un lado. Por el otro, recordemos que para la próxima sesión tenemos establecido después de esa sesión la primer prueba virtual, ¿sí?
primer prueba virtual, acorde a lo que determinamos en la concertación académica. También, muchachos, va a quedar para esta semana un pequeño taller práctico. Por aquí ya lo tenemos montado. Se los habilito ahora en unos momentos y queda disponible durante la semana. Ahí van a tener la información hasta cuándo va a estar disponible para que lo desarrollen. Taller práctico número 1 que pueden desarrollar. No tiene límite de tiempo, no tiene límite de intentos. Pueden entrar cuantas veces quieran, validar bien las preguntas, desarrollarlo con tranquilidad, con calma. Si tienen alguna inquietud, me pueden escribir al grupo directamente o al foro de consultas que tenemos establecido aquí en el módulo. No hay ningún problema. ¿Sí? Les queda habilitado en unos minutos ya cuando finalicemos la sesión del día de hoy. También les enviaré el mensaje correspondiente indicándoles que ya está habilitada la actividad y que además el video de la sesión queda ya montado en la plataforma. También montaremos la presentación del compañero Leison para que la tengamos ahí como fuente también de consulta y de información. Hoy alcanzamos entonces a ver ventajas, beneficios y tipos de zonas francas, la exposición del compañero y ya estaríamos dando entonces por finalizada la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Estaríamos iniciando la próxima sesión con este tema, principales zonas francas de Colombia. Vamos a entrar a validar por algunas regiones cuáles son esas principales zonas francas, algunas características de las mismas, hacia dónde están enfocadas y cómo es el desarrollo también económico desde esas zonas francas. ¿Alguna inquietud, muchachos? ¿Pregunta? No, profe, todo correcto. Listo, Michael. Los demás espero también que hayan recibido toda la información, toda la comunicación. Como les decía, quienes tengan alguna inquietud me pueden escribir al grupo o directamente, no hay problema. Recuerden también que tenemos para la próxima sesión también tema de exposición. Próxima sesión es 29 de agosto. Vamos a validar aquí quién continúa. Sería la compañera Laura Buitrago con el papel de las zonas francas como motor de desarrollo económico en Colombia para la próxima semana. Para que lo tengas en cuenta ahí, Laura. Igual en la sesión de número 4 también que hay plasmado el tema que vamos a tocar. Profe, qué pena, al filo de mi exposición, ¿qué, profe? Listo, Edison, me habías informado entonces previamente que tenías la posibilidad de trabajar con el compañero Andrés García. Sí, señor. ¿Qué nos cuenta Andrés? No hay ningún problema. Listo, no, profe, ninguno. Edison. Entonces, pues como la idea es respetar ya las fechas que tenemos establecidas, están programadas incluso para todas las sesiones, entonces tú te adhieres a la presentación del compañero Andrés, que está para el 5 de septiembre, comercio electrónico en las zonas francas. Ya ahorita también actualizamos ahí ese grupo para que lo vean todos los compañeros y quedas entonces ahí con ese tema para trabajarlo con él. Listo. Listo, profe, gracias, pues. Perfecto, Edison. Bueno, muchachos, entonces, nada, agradecerles nuevamente toda la disposición como siempre, la puntualidad en la conexión, esperando que hayan recibido de la mejor forma los temas tratados el día de hoy. Y ya saben las actividades entonces y todas las consideraciones que quedan pendientes para la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Eso, profe, muchísimas gracias. Okay. Bueno, profe, muchas gracias. A usted, para tu compañero. Profe, igualmente, gracias. Que descansen, compañeros. Bueno, muchachos, que estén muy bien, muchas gracias y que descansen. Feliz fin de semana o resto de fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Camila.